Caso Perrone y Prekel, Vaz, Argentina. Su señoría, con fundamento en el artículo 16, párrafo primero, párrafo cuarto y párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta defensa solicita que se califique de ilegal el mandato por caso urgente emitido por la Fiscalía y por consecuencia se declare la ilegalidad de la detención del ciudadano Carlos Atanasio Puentes Ruiz, realizada el 21 de noviembre del 2019 a las 17 horas. Puesto que, a pesar de lo expuesto por la Fiscalía, no se satisfacen los requisitos y de las fracciones segunda y tercera del caso urgente, consagrado en el artículo antes mencionado. Esto es así por lo siguiente. La fracción segunda solicita que exista riesgo fundado de que el imputado se pueda sustraer de la acción de la justicia. Este requisito no encuadra, puesto que al momento de realizar la detención, la Fiscalía no contaba con elementos objetivos que advirtieran la sustracción de Carlos Puentes, pues en lo único que se sustenta es en un reporte emitido por la Agencia Estatal de Investigaciones, del cual no se advierte que el agente que la realizó, la fuente de la información, la fecha en que se realizó, ni mucho menos el procedimiento ni las conclusiones de dicha investigación, pues este reporte no obra en la carpeta de investigación, pese a que, según lo estipulado en el artículo 217 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dice que el Ministerio Público y la Policía deberán dejar registro de todas y cada una de sus actuaciones que se realicen durante la investigación de los delitos, lo que nos hace suponer que dicho reporte es inexistente. Por lo tanto, y al no presentarlo en esta audiencia, se está actuando bajo meras suposiciones, lo que va en contra de la buena fe y la objetividad que deben regir a la Fiscalía. Lo que la contraparte pretende es sustentar la orden de caso urgente con información que no tenía al momento de la detención del ciudadano Carlos Anastasio. Quiere introducir información que obtuvo después del momento de la detención en la declaración de mi defendido y en la declaración de su hermana, la señorita Marcela Puentes, realizada un día después de la detención, el 22 de noviembre. Pues este planea sustentarse con meras suposiciones y no con información objetiva. La verdad es que mi defendido ha permanecido en esta ciudad desde que la víctima fue rescatada, habiendo transcurrido 10 días, siendo que si Carlos Puentes hubiera querido sustraerse de la acción de la justicia, se hubiera ido inmediatamente el 11 de noviembre, día que se liberó a la víctima y se detuvo al señor Enrique Pimiento, y no hasta el 21 de noviembre. 10 días después suena algo ilógico. Por lo que hace a la fracción tercera sobre la razón de la hora, lugar o cualquier otra circunstancia, no se puede ocurrir ante la autoridad judicial o que de hacerlo, éste pueda evadirse. Si bien es cierto que el día 18 de noviembre el Ministerio Público acudió ante el juez a solicitar una orden de aprehensión, también el juez fue omiso al programar dicha audiencia para 10 días después, para el 28 de noviembre, pese a lo dispuesto en el artículo 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual fija como plazo máximo un lapso de 24 horas para que el juez pueda resolver la orden en audiencia. Por esto, el Ministerio Público no puede justificarse en decir que no le otorgaron la orden, porque este cuenta con los recursos jurídicos necesarios para inconformarse contra dicha determinación. La supuesta orden de detención se generó a las 4:50 p.m., tardando únicamente 10 minutos en llegar a la central de autobuses, lugar donde se encontraba Carlos Puentes, para detenerlo exactamente a las 5 p.m. y haciendo un tiempo de regreso de 30 minutos, llegando a la Fiscalía a las 5:30 p.m. Esto quiere decir que se estaba dentro del lapso laboral de los juzgados, por lo que la agente del Ministerio Público sí podía acudir ante el juez para solicitar dicha orden, recalcando además que según lo dispuesto en el artículo 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual dice que inmediatamente después de que el imputado sea detenido, el Ministerio Público tiene la obligación de ponerlo a disposición del juez de control. Atendiendo a esta defensa le surge la interrogante del por qué mi defendido es puesto a disposición del juez hasta hoy, 40 horas después de su detención, y no el mismo día de su detención, 21 de noviembre. No respetando el término sin demora que la ley exige, resaltando una dilatación indebida por parte de la Fiscalía. También el por qué en la carpeta de investigación no obra constancia alguna de que a mi defendido se le hayan leído y explicado sus derechos, de la misma forma que no existe registro de la detención, lo que provoca una omisión según lo estipulado en el 150 antes citado, segundo párrafo, el cual dice que los oficiales de la policía que ejecuten la orden de detención por caso urgente deberán hacer registro de la detención y presentar inmediatamente al imputado que haya emitido dicha orden de aprehensión, quien procurará que el imputado sea presentado sin demora ante el juez de control. Por lo antes mencionado, y ya que se está vulnerando el derecho a la libertad personal de mi defendido, consagrado en el artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 16, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y atendiendo a lo dispuesto en el párrafo 7 del mismo, el cual dice que, en casos de urgencia, el juez que reciba la consignación del detenido deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad con reservas de ley. Esta reafirma su petición de que se decrete
decrete de ilegal la detención y se ordene la inmediata liberación del ciudadano Carlos Anastasio Puentes Ruiz. ¿Es cuánto?